Bendiciones, shalom, shalom. En este día maravilloso, segundo día de la fiesta de Sukkot, nosotros seguimos en ese espíritu festivo, dándole gloria al Todopoderoso por todo lo que ha hecho, por todas las fiestas, por los portales que se abren y sean de bendición para cada una de nuestras vidas. Y que puedan las personas despertar, seguir elevando su nivel de conciencia, entender los moedín, los tiempos del Eterno, que son extraordinarios y que favorecen a nuestra neshama, a nuestra alma. En este segundo día nosotros queremos reflexionar de una manera muy concisa acerca del patriarca Isaac. Hoy estamos hablando del patriarca Isaac. Está en la lista de los Ushpisin, los visitantes, son 7, y cada uno de ellos nos dejan una lección, nos hacen recordar las cosas que debemos tomar en cuenta en nuestra vida. De ellos podemos tomar ejemplos de vida y poder así continuar nuestra carrera aquí en la tierra. Cuando hablamos de Isaac, estamos hablando de autodisciplina, de estructura, de aceptación. Está ubicado la Sefirá de Geburá. Geburá nos habla de estas conductas: autodisciplina, estructura, aceptación. Cuando hablamos, por ejemplo, en su vida, podemos encontrar un episodio muy conocido, muy potente. Además, una de las grandes cosas que se relata en el mundo bíblico, en el mundo judío, ¿verdad? Y es cuando él es llevado para ser presentado en sacrificio por su padre Abraham. Isaac sabía que Hashem había decretado una prueba grande para su padre Abraham y que él estaba implícito en ese sacrificio, en esa prueba. Y veremos que él era un hombre fuerte. Isaac era un hombre fuerte. Dicen los sabios, según los estudios, la tradición que él tenía, algunos dicen 36, pero en su gran mayoría tenía 37 años, nos dicen los sabios. O sea que era un hombre adulto. Y él podía haber huido de la escena, podía con la fuerza que tenía, con su juventud, podía haber esquivado esto. Pero podemos observar en su mundo interno, ya que en la palabra no habla mucho de la vida de Isaac, son cosas pequeñas. Por ejemplo, en la Torah está dedicado media parashá, mientras que cuando hablamos de Jacob, cuando hablamos de Abraham, tenemos varias en las parashás. Y de él se habla media parashá. Pero nosotros trataremos de sacar ciertos puntos de su vida. Y una de ellas, por ejemplo, es la aceptación, ¿verdad? En cuanto a lo que pasó en el momento cuando su padre fue probado por Hashem y él estaba en medio de este asunto. Él podía haber tomado alguna acción que no tenga que dañarle o herir. Dicen los sabios que tan solo por el hecho de haber aceptado estar dentro de esta prueba, esta gran prueba, dicen los sabios que Abraham llegó a sacrificar a su hijo a nivel espiritual. O sea, hay que entender eso, que para el mundo espiritual es accionar de esa intención de someterse Isaac, de Abraham, de estar determinado a hacer lo que Hashem le había dicho. Ya el mundo espiritual lo estaba recibiendo como un sacrificio en el mundo espiritual. Claro que en lo físico no sucede. Y esto nos hace pensar en algo, que muchas veces hay situaciones y hay que saber
distinguir. Hay situaciones en que queremos hacer algo grande por alguien, pero las circunstancias no nos permitieron. A veces como querías hacerlo, pero esa persona se ausentó de una manera drástica, que no estaba en tus manos poder evitarlo, pero estabas con toda la intención, con todas las cosas ahí cerca. Y no estamos hablando de cosas que te obligan a hacer, no estamos hablando que, bueno, al final lo tengo que hacer y la persona ya no está. No, estamos hablando que desde un inicio hay ese sentimiento de hacer algo por alguien y realmente no pudiste concretizar aquella acción. Entonces se dice que en esas cosas el mundo espiritual te evalúa y es tomado esa acción como si lo hubieses hecho. Entonces el Eterno te permite a lo largo de tu camino que puedas servir a otros en otro tiempo, en otras circunstancias. Y te permite, dice Dios, que puedes hacer lo que tenías que hacer. ¿Por qué? Porque ya el cielo tiene destinado tu porción, ya tiene algo para entregarte y tan solo quiere que concretices esa primera acción que tuviste con la intención. Busca la manera de cómo puedas hacerlo. Y entonces la porción baja de todas maneras porque ya está dentro de ese programa. Entonces dicen los sabios que para Hashem eso ya era aceptado y era bien visto arriba. Arriba podemos ver una aceptación. Y aquí vemos a este varón la forma como actuó Isaac de no huir y aceptar, la aceptación de los planes divinos, aceptar a cualquier precio que todo lo que dice Hashem es porque Él lo tiene todo en control, realmente todo. Y esto nos habla de fuerza, porque también cuando hablamos de Geburah, de esta sefirot del árbol de la vida, habla de fuerza, de esa fuerza que lleva adentro la persona, de esa determinación, de esa autodisciplina, de organizar las cosas, que lo vas a hacer sabiendo que hay un precio que pagar. Entonces, eso es una característica. ¿Qué estamos diciendo? Que Isaac era un hombre fuerte, pero también dócil. También tenía su lado de docilidad. Y esta docilidad no es ante aquellos que lo quieren avasallar, no. La docilidad que tiene es siempre ante Hashem. Esa reverencia, ese respeto, ese sometimiento es Hashem. Y por eso es que vemos a Él aceptando la voluntad del Eterno, aún pareciendo difícil el estar en medio de esta situación. Otra característica que podemos ver en su vida es, y entre ellas, tiene que ver cuando su padre manda a buscar esposa para él. Una esposa de su comarca, no de las hijas de Canaán, no las hijas de afuera, las hijas que no comparten ese sueño, no comparten el diseño, los planes, ¿no es cierto?, del Eterno. Y vemos aquí que en esa atmósfera, en esa familia, se movía esa forma, ese principio de que todo lo que tengan que allegarse a ellos tenga que ser con fines que agraden al Eterno. Y bueno,
Él recibe, Isaac recibe lo que su padre decide. Él no se revela. Tal vez podemos decir, bueno, en la costumbre de antes eso era normal, pero ahora estamos en otros tiempos. Correcto, estamos en otros tiempos, pero tenemos que tomar en cuenta que aunque los tiempos hayan pasado, siempre debemos escuchar el consejo de los padres, porque de sus experiencias podemos lograr evitar grandes conflictos en nuestro futuro, ¿verdad? Siempre hay sabiduría en los ancianos. Siempre es bueno escuchar. La persona que va a decidir es cada uno de los que en este caso eligen, la esposa, el esposo. Pero la persona que puede dar consejos son los padres. A él lo crían bien, es muy protegido. Aun cuando hay alguna mala influencia, lo sacan. Y ahí vemos las cosas que pasaban con su hermano mayor Ismael y pues lo ponen a un lado, ¿verdad? Esto es parte de la historia. Y hay un texto poderoso en la palabra, en Bereshit 25-21, y ahí ahí podemos observar cuando él implora delante de su mujer a Shem para que pueda ella quedar embarazada. Él hace una oración y realmente quedó embarazada después que hace la tefilá. ¡Wow! Y esto es sorprendente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no le contestó antes? ¿O es que no oró antes? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué la palabra es enfática que después cuando él ora, la mujer queda embarazada? Y hay muchas explicaciones ante esto. Y se dice que la persona que sufría era ella, Rebeca. Y habían pasado 20 largos años que no podía embarazarse. Y una ley, la halajá, que existía, era que si después de 10 días, la mujer, después de 10 años, es que si no tiene hijos, el hombre puede casarse con otra. ¿No es cierto? Voy a repetir. Él ve a su mujer que estaba sufriendo y la amaba realmente a Ribka. Y habían pasado 20 años y no podía tener hijos. Tranquilamente, por la ley que estaba operante, la halajá, que era si 10 años no podían tener, entonces él podía elegir y tener inclusive hijos con otra mujer. Pero él no hizo eso. Él amó siempre a ella. Solo tuvo una mujer, en este caso Ribka. Un matrimonio muy ejemplar, ¿verdad? Porque los dos se encontraban, los dos se fusionaban, los dos eran el uno para el otro. Aunque no podemos decir que en su plenitud había perfección, ya que habían cosas que estaban fallando, como por ejemplo la comunicación. Si Hashem le había dicho a ella acerca de los hijos que estaba en su vientre y de que el menor sería el mayor, pues no se menciona en ningún momento que ella le haya dicho a su esposo Isaac que el Eterno había elegido a su segundo hijo. Ella guardaba en su corazón esto, por lo tanto, tendría que haberle dicho esto para que Isaac orara, para que Isaac sepa, porque esto era algo muy profundo, se trataba de una bendición
que le correspondería al mayor. O sea, no estamos hablando de una profecía que implicaba a una persona. Estaba hablando el futuro del primogénito. Y si se desataba la bendición en el primogénito, iba a haber ciertas situaciones que iban a crear problemas. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, una falta de comunicación. Pero era una pareja que se amaban y era una pareja que buscaba agradar a Dios. Ahora, hay una explicación de los sabios que nos dicen por qué él esperó tanto para orar, por qué no pidió antes, o tal vez oró antes y por qué no pasó. La palabra es bien clara. Después que él ora, hace tefilá, dice que ella queda embarazada. Los sabios antiguos nos dicen lo siguiente, que los verdaderos justos no piden por ellos. Y todavía dicen que ellos se consideran poca cosa, hacen mirar como que buscan el bien de otros para no molestar a Hashem. Inclusive decían que los sabios, suelen soportar el sufrimiento. Es más, el sadi no pide para él. Entonces, como Isaac, ve que su esposa sufría, entonces él decide orar por ella. Este es un comentario de los sabios. Por eso es que vemos que él ora recién por ella. Y cuando sucede esa oración, pues ella se embaraza, ¿verdad? Entonces aquí vemos ciertas cosas que podemos ir analizando de la vida de Isaac, del segundo Ushpisin, en esta gran fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, de las cabañas. Ahora, hay ciertos textos, y solamente voy a mencionar rápidamente, donde dice que el Eterno se le reveló a Isaac y le dijo tal cosa y tal cosa. Pero yo quiero enfatizar en esto. Cuando dice el Señor se le reveló, y nosotros vamos a estudiar el sentido hebreo, las letras hebreas, su gematría, entonces podemos llegar a la conclusión que solamente esta palabra, cuando se le menciona el Señor se le reveló, estamos hablando ya de signos de un profeta. O sea que Isaac no fue cualquier personaje. Y es más, se dice que era de un gran nivel. Ahora aquí va. Los sabios nos comentan que hay hay niveles de revelación. Se dice que los sueños, cuando es en la noche, el nivel de revelación lo ponen como si fuera un nivel bajo. Pero cuando la visión que tiene es de día, lo llaman a un nivel superior. ¿Por qué? Porque en la noche la mayoría de personas pueden, a través de la meditación y de descanso, obtener revelaciones. No obstante así, cuando se ve que las revelaciones son en el día, eso no está conectado con dormir, con la noche, entonces se dice que es un nivel superior. Y en la palabra encontramos en las visiones, y que cuando son de día el asunto es potente. En este caso se dice que Isaac tiene esa revelación, o que el Eterno le habla, es de alto nivel porque fue de día. Entonces vemos a Isaac, que no era una persona así por así, ¿no? Entonces no tenemos muchas cosas de él. Claro que si uno lee vamos a sacar, pero comparado con Abraham y con Jacob hay cierta distinción. Entonces vemos en Bereshit, en el capítulo 26:3, también podemos ver, hay una palabra que dice: yo estaré contigo y te bendeciré. Esta palabra
se dice que es de un nivel máximo, es de protección total. Cuando se dice que el Eterno habló, yo estaré contigo, estamos hablando de que esta palabra que no está dicha para muchas personas, son contadas, cuando el Señor dice yo estaré contigo. Entonces está hablando que Dios estará con aquel que también le busque y le siga a Él. Es recíproco. Dios está con Isaac porque él también se preparó, porque también lo buscaba a él. Entonces hay un gran sabio, Rambán, nos dice el grado de providencia más elevado que dice, entre comillas, estaré contigo, significa que no te puede pasar nada a ti que te corte la vida, que así te pase o venga a la muerte no te puede tocar, por cuanto hay una función importante. Repito, Rambán dice que el grado de providencia más elevado, cuando se dice estaré contigo, es que no te puede pasar nada, es un nivel de escudo, de protección absoluta. Por ejemplo, Moisés entraba y salía de Egipto y podían haberlo matado, aniquilado, porque él estaba liderando una salida, algo que aborrecía el faraón. Entonces nadie le hacía nada, porque él estaba sellado con esta palabra que tiene una máxima protección. Entonces, miren que hay palabras que nosotros muchas veces pensamos que es sencilla, tiene una carga divina estas palabras cuando estudiamos en su profundidad en el hebreo. No te puede pasar nada a ti. Entonces ya vemos aquí ciertas características, ¿no? Profecía, vemos la emuná, la fe que tiene él cuando clama por su mujer. Hay una protección total, un escudo en esa palabra. Por eso que la persona que escucha en su rúa, en su neshama, esa palabra que le dice yo estaré contigo, no significa que no vas a tener problemas, pero sí significa que aunque pase lo que pase, a ti te preservará el Eterno a pesar de cualquier situación. Estás marcado con el sello de Dios hasta el final de tus días. Nadie podrá cortarte la vida hasta que Hashem no diga hasta aquí se acabó. También vemos otra de las cosas en la vida de Isaac, y nos dice en el 26:12 de Bereshit que él sembró y obtuvo 100 veces más. Dios lo bendijo. Se habla de una bendición material, prosperidad, ¿no es cierto? Y esa palabra, estaré contigo, también implica bendición material, cosas materiales. Él prospera y es como el espejo de su padre, porque su padre también fue prosperado. Dice que el rey Abimelech también le ve cómo es prosperado y le dice, tú te has engrandecido, y le dice que se vaya, vete de nosotros, le dice. Entonces Isaac, como ama la paz, no hace conflicto, está dispuesto a marcharse, más o menos como pasó con Abraham, su padre, cuando Lot elige lo más bello de la llanura. Entonces, así mismo Abraham, bueno, tú elegiste, está bien, que te vaya bien, sobrino. Entonces, parecido a eso, Isaac también lo hace con un extraño, ya está bien, como él no persigue el poder, el dinero, pudo haberlo derrotado porque tenía su posición Isaac. Entonces, él se va tranquilamente. Él se va y donde él va, en ese momento, pues, ¿qué pasa? Sucede que cava un pozo Rehobot y dijo, se llamará Rehobot porque el Señor nos ha ensanchado. Y esto lo hacía en honor a agradecer a Dios por todas las cosas que le pasaban.
agradecido este varón. Y él reconoce que el éxito y el bienestar del ser humano proviene de Dios. Él hace un altar a Dios e invoca el nombre del Eterno. O sea, aquí vemos dos cosas, en el 26-25, ¿no? Dice, él hace un altar e invoca. Son dos cosas. Cuando hablamos de hacer un altar, tiene relación con el servicio a Hashem. Y ¿no es cierto? Y cuando hablamos de invocar, es que su nombre sea escuchado, sea difundido, que todos sepan quién es Hashem entre todos. Es tremendo, cada acción en su vida tiene un significado profundo, profético, espiritual, donde nosotros podemos encontrar ciertas conductas, características de bendición y digno de imitar. Ahora, cuando ese rey que lo había expulsado, pasa un tiempo que le viene a ver. O sea, lo expulsas y después lo buscas. Entonces, ¿qué sucede? Él lo recibe, Isaac lo recibe, se portó mal. Y hay cosas en que Isaac tiene que decirle, o sea, le recrimina, pero también sin dureza. ¿Sabe? O sea, también nos enseña esto, que hay personas que cuando se portan mal, no es que voy a ser dócil. Isaac era dócil, pero con Hashem. Pero cuando tenía que decir las cosas, los dijo muy en paz, sin ser duros. Y le brinda un banquete. Hizo paz y con él y lo despide en armonía. Siempre buscaba la paz. Era un hombre muy, muy autodisciplinado. Tenía las cosas claras. Tenía una conducta intachable. Miren cuántas características conductuales podemos sacar de este varón. Creo que esta noche, que bueno, es la segunda noche de Sukkot, sea de bendición para nuestras vidas, que sigamos disfrutando, deleitándonos en medio de las cosas que estemos pasando, que podamos decir al Creador que todo lo que tenemos es suyo, que si nos alegramos es por su voluntad y sobre todo darle gracias a Hashem. Son días de fiesta, no durmamos, no desmayemos, sigamos siempre alegres con nuestro Creador. Que el Eterno le bendiga a cada uno de vosotros. Shalom, shalom.